Hoy se cumple un mes desde que empezó la gratuidad del transporte público y queremos hacer balance de cómo ha sido acogida esta medida entre sus usuarios. Estefanía de Blasio se encuentra en una estación de guaguas, hasta allí nos vamos en directo. Muy buenos días, Estefi. ¿Qué tal lo han recibido? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues de diciembre del año pasado se calculaba que con esta medida podría crecer entre un 5 y un 6% y tenemos que decir pues que se ha superado ese tanto por ciento que esperaban. Nos lo va a contar, está con nosotros José Eduardo Ramírez, que es concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un mes, toca hacer balance de estas primeras semanas, que había dudas, consultas. ¿Cómo está siendo? Pues sí, realmente hemos crecido incluso un poquito por encima de nuestras expectativas, que efectivamente eran de un 5%, y nos vamos a mover cuando cerremos el mes entre un 7 o un 8% de incremento. Por lo tanto, bueno, estamos satisfechos, parece que la medida está teniendo impacto y además que estamos en un crecimiento que podemos asumir desde la empresa de guaguas municipales. Sí, José Eduardo, hablábamos antes un poco de cuál era el perfil del usuario. Decías que todavía va un poco pronto para poder sacar, porque la gente joven ya viajaba en guagua, sigue viajando en guagua, y el perfil, ¿cuál es el habitual del pasajero de guaguas municipales? Bueno, nuestro perfil principal son mujeres, aproximadamente alrededor de 35 años, pero es verdad que hemos notado, posiblemente los jóvenes ya tenían el carnet guagua joven, ya usaban la guagua. Lo que sí hemos notado es el incremento de usos, es decir, se suben más a la guagua, recorridos que antes a lo mejor los hacían de otra manera, ahora los están haciendo en guagua, pero digamos que nuestro perfil estrella son esas mujeres de 35 años que son las que más usan nuestra guagua. Claro, esta imagen que estábamos enseñando de los usuarios antes haciendo cola, pues es la habitual. Los primeros días sí que se multiplicó por esa duda. Vemos que a una hora como esta, que solía haber bastante, ya cada vez hay menos comprando la tarjeta. Pues cuéntanos las tarjetas que se usan para que sea gratis. Cuéntanos, porque estábamos hablando antes de que Guaguas Municipales había cerrado el año pasado con 35 millones de usuarios transportados. Viendo cómo ha empezado el año, aunque es un poco pronto, pero ya se calcula que se va a superar esa cifra. Sí, con respecto a los bonos, posiblemente el mes que va a ser la piedra de toque, que nos va a permitir saber exactamente cómo está funcionando la medida, va a ser el mes de marzo. ¿Por qué? Porque es el mes en donde se van a empezar a contabilizar ya si la gente hace más de 15 viajes o no, lo que les va a permitir obtener la gratuidad total. Estos 2 primeros meses eso no se está midiendo, con lo cual todo el mundo está viajando gratis en las guaguas, incluso los usuarios del bono 10 de guaguas municipales, que a partir de marzo no tendrá descuento, pero estos 2 meses sí. Por lo tanto, va a ser marzo, cuando terminemos el mes de marzo, cuando vamos a saber exactamente la gente que se nos está subiendo en las guaguas municipales. Sí, bueno, y el cálculo de cómo podemos cerrar este año, y además creo que también han reforzado las líneas, ¿no?, debido a ese aumento. Sí, efectivamente, nosotros el año pasado cerramos con 35 millones de viajeros, con una cifra para nosotros muy buena, aunque nuestro récord fue el año 2019, justo antes de la pandemia, que acabamos el año transportando a 39 millones de viajeros. Nosotros las comparativas que estamos haciendo, estas del 7% que antes estábamos comentando, las hacemos con respecto a cifras del 19 o principios del 20, antes de la pandemia, porque realmente con respecto a enero del año pasado, del año 2022, el incremento de viajeros ha sido casi de un 40%, pero también es verdad que el año pasado en enero estábamos en plena ola de la Omicron y había muchísima gente de baja, y posiblemente por eso no es una referencia. Nosotros entendemos que podemos acabar este año con estas cifras llegando a cerca de 45 millones de viajeros, va a ser el récord absoluto de viajeros de guaguas municipales en toda su historia. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, José Eduardo, y con eso nos quedamos, que ya en este primer mes ya han notado ese aumento de un 7%, y que ya los primeros cálculos dan que podría ser el año de mayor récord de guaguas municipales, con 45 millones de usuarios transportados de aquí a final de año. Pues muchas gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días, Marta.